de poder compartir con vosotros nuestro proyecto y aprender también de vosotros, de vuestros comentarios. Voy a compartir la pantalla. Como veis, he puesto, está bastante, voy allá a la primera. Hemos puesto bastante información en cada diapositiva para que la podáis seguir bien si os perdéis en mi explicación. Entonces, todos sabemos, la bibliografía y también nuestra experiencia nos ha enseñado que la escuela constituye un espacio estratégico, ¿no? de acción. No sé si se ve bien la diapositiva. ¿Sí? Sí, sí, sí se ¿Se ve ve, bien? sí. Se ve perfectamente. Vale. Un espacio estratégico de acción en el que se gestionan los escenarios multilingües conectados con la migración y en el que se representan los cambios asociados con la superdiversidad. En esta línea, las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas nos han mostrado, nos han enseñado la necesidad de introducir las variedades locales y las lenguas de los migrantes en el currículum educativo para favorecer sobre todo la investigación, la inclusión social. En esta charla, en este seminario, lo que nosotros os mostraremos es los recursos TIC-TAC-TEP que nosotros en el proyecto hemos elaborado, hemos diseñado, y os voy a explicar brevemente por qué los llamamos recursos TIC-TAC-TEP. Son recursos TIC porque son mediados por las tecnologías de la información y de la comunicación. Son recursos TAC porque a través de ellos nosotros creamos nuestros nuevos conocimientos para los estudiantes y los profesores, y al mismo tiempo son recursos TEP porque estas plataformas, estos recursos sirven para participar y para empoderarse la ciudadanía. Os mostraremos después cómo son estos recursos y cómo desarrollamos estas actividades TIC-TAC-TEP en el marco de nuestro proyecto Equilin Galicia, que brevemente os voy a presentar brevemente. El objetivo de esta charla, de este seminario, es mostrar cómo a través de estos recursos de investigación, acción participativa y de la reflexión metalingüística que nosotros proponemos en el aula, construimos en colabor con los estudiantes y con los profesores los repertorios invisibles en el aula, pero que están en el entorno y en las familias de nuestros estudiantes. Nuestro proyecto Equilin Galicia forma parte de un proyecto coordinado, Equilin, que se está desarrollando en Galicia, en Madrid, en el País Vasco y en Cataluña. Para los que no conozcáis Galicia, pues si este es el mapa de la península ibérica, Galicia está aquí, arriba de Portugal y en el noroeste de la península ibérica. Galicia es una comunidad autónoma del Estado español que tiene dos lenguas cooficiales, el gallego, que pertenece a la familia de las lenguas de la lusofonía, y el español. Pero en nuestra comunidad, pues como todo el mundo, relacionado pues con los cambios, con la movilidad, con la intensificación de las migraciones, con todos los cambios que se están dando, emerge pues nuevas ecologías multilingües conectadas con la migración. Galicia fue tradicionalmente un lugar de donde salieron emigrantes para todo el mundo hasta los años 60-70, y ahora es un lugar de acogida de migrantes. Nuestro proyecto se centra, por lo tanto, en el multilingüismo conectado con la migración, pero no en el multilingüismo que se da en grandes ciudades o metrópolis, que es el que más se ha estudiado, sino que se centra en el multilingüismo conectado con la migración en espacios rurales, en espacios rururbanos, en espacios periurbanos, donde a lo mejor hay menos intensidad de esta migración, pero que también se manifiesta y que por lo tanto es interesante observar y analizar. Aquí tenéis los enlaces para ver en qué consiste Equilin en general y Equilin Galicia para
en particular, y nosotros un poco lo que entendemos, lo que esperamos y lo que pretendemos a través de los resultados de nuestro proyecto es también proporcionar y entender la situación sociolingüística en Galicia y en España desde estos espacios educativos y a partir de estas transformaciones, y también pues los resultados de nuestro proyecto de que alguna forma también reviertan en la educación lingüística. En estos enlaces podéis tener más información. Melinda, yo no sé si me van siguiendo los compañeros, si voy demasiado rápido. Do we have any questions this far? Are you able to follow? She's describing a project she's working on, and she's provided a little bit of background on how the project began and the communities it's located in, and the links to that project. So hopefully you're able to follow it with the slides. I think they're very informative slides. Thank you, Gabriela. Sí, va bien todo. Yo creo que sí. Sí, bueno, pues entonces Yo por lo menos te entiendo. Vale, bueno. Equilín Galicia se centra sobre todo en el papel de los jóvenes como agentes claves en la gestión de estos regímenes sociolingüísticos emergentes y analiza los nuevos repertorios lingüísticos emergentes. Ese TIC está con mayúscula de forma intencionada porque hace referencia también a las formas en las que ellos interactúan a través de las tecnologías. Entonces, como estamos diciendo, nosotros vemos cómo el multilingüismo ligado a la migración desencadena unas situaciones de gatekeeping en la escuela y por tanto constituye un contexto en el que se reproduce la desigualdad social porque también hay desigualdad de acceso a los recursos institucionales y a los recursos académicos. Por lo tanto, este proyecto se centra en las lenguas y las variedades de los migrantes que están invisibilizadas y lo que esto implica tanto para sus hablantes como para la comunidad en general. Entonces, en general los proyectos del proyecto son estos y nuestra metodología para investigar es la investigación-acción participativa, en la que los estudiantes y los profesores de secundaria, que es donde nosotros desarrollamos nuestra investigación, trabajan en colabor con nosotros y adquieren el papel de co-investigadores, como ahora os vamos a mostrar. Por lo tanto... Gabriela, perdona. Sí. ¿Puedes volver a otro diapo? Que tú has explicado ICT, EPT, LKT en castellano, pero en inglés. Sí, estas son las tecnologías de la información y comunicación. ¿Sí? ICT, everyone understands, yes? Okay. Estas son las tecnologías están desordenadas, las tecnologías de adquisición y construcción de conocimiento. Okay, ¿no? So LKT is Learning and Knowledge Technology. Sí, porque nosotros con estas actividades que hacemos a través de nuestras plataformas, pues lo que hacemos en esta investigación participativa, al recoger y compartir paisaje lingüístico, al recoger y compartir los estudiantes con nosotros sus biografías lingüísticas, el paisaje lingüístico que ellos recogen, estamos creando nuevos conocimientos y estamos creando nuevos materiales para que se explore, se estudie cómo es el multilingüismo. So this is sort of a participatory type transfer of knowledge through linguistic landscapes and things like that. Y después estas plataformas son de empoderamiento y participación porque están pensadas para la participación ciudadana. Okay, so EPT, I'm just clarifying these claro, y a través letters for people. EPT is empowerment, participación and participation technology. Okay. Y también empoderamiento, porque al estar
subiendo y compartiendo estos materiales, están participando de Okay. igual a igual como coinvestigadores, Okay. no como estudiantes que son observados cómo trabajan, sino como coinvestigadores en nuestro proyecto. Y esto va a desencadenar que ellos también, al final de las actividades, también ese empoderamiento nosotros lo vamos a observar, ¿no? Como ya os explicaré hacia el final. Okay, I just wanted to clarify those initials for people because it wasn't too clear in the slide. It was hard to figure out, so I just want to do that. Sorry to interrupt. Thank you. Sí, entonces aquí me gustan mucho estas cuestiones mostrarlas, porque no se trata de que nosotros observamos a los estudiantes y a los profesores, es que ellos son coinvestigadores con nosotros. De hecho, en nuestro proyecto I+D, la nómina de investigadores es de forma oficial, tiene no solo a las investigadoras de la USC y otras entidades, sino que los profesores de secundaria forman parte del equipo de investigación de la USC y los estudiantes aparecen como coinvestigadores. Entonces, esta cuestión es muy importante, cómo la vamos a intentar institucionalizar a partir de diferentes actividades, como os voy a explicar a continuación. Lo primero que me gustaría incidir es que la etnografía que nosotros desarrollamos es multisituada y en colabor. En colabor porque la desarrollamos cooperando cooperando cooperativamente con los estudiantes de secundaria y con los profesores. El eje sobre el el eje que vertebra un poco el proceso etnográfico son las actividades de conciencia lingüística crítica. Estas actividades, mediadas por estas tecnologías TIC-TAC-TEP, que son Blabel y Mabel y que después os enseñaré, se desarrollan fundamentalmente en el aula, pero las actividades que proponemos son actividades de biografías lingüísticas conectadas con el paisaje lingüístico. Entonces nosotros partimos del aula para preparar a los estudiantes y a los profesores para proponerles estas actividades, pero tienen que desarrollarlas en el entorno del colegio, en las calles, tienen que investigar con sus familias cuáles son las lenguas de sus biografías lingüísticas. De este modo se va desarrollando la etnografía en diferentes espacios, la propia aula, la familia, la comunidad, y también vamos iniciando una serie de chats de WhatsApp que van acompañando también toda esta etnografía que desarrollamos, y de este modo también tenemos diferentes participación en las redes de los estudiantes, de lo que está ocurriendo y de cómo se están desarrollando estas actividades. Tenemos un chat que se llama Dudas Lingüísticas. Entonces, el objetivo es de juntos hacer esta etnografía, pero nuestro interés es mirar y reconstruir la perspectiva étnica de los estudiantes, mirar a través de sus ojos. Y esto nos permite después, toda esta serie de datos, analizar la trayectoria de los recursos lingüísticos y las prácticas comunicativas y ver cómo se desvalorizan y cómo se revalorizan a través de la circulación de los diferentes espacios por donde estas prácticas y recursos lingüísticos van circulando. Y esto es muy importante para el análisis que nosotros realizamos después. Las actividades que nosotros hacemos, estas dos primeras, Grafitic, a nuestra paisaje lingüística, Grafitemos el polígono, y Oblabel, de Elías Manuel Murguía, son dos actividades centrales. Grafitic se trata de recoger el paisaje lingüístico del entorno, etiquetarlo, geolocalizarlo en la plataforma que tenemos de paisaje lingüístico, que es Mapel, mapas para el Atlas Virtual de la Superdiversidad Lingüística, y además lo que en esta actividad en concreto, Grafitic Canosa Paisaje Lingüística, por ejemplo, la que se desarrolló en Arteixo, que es un pueblo urbano que por un proceso de industrialización se transformó bastante el entorno. Lo que ocurre es que la toponimia tradicional
se ha perdido, ha desaparecido del paisaje lingüístico y aparece un nuevo paisaje lingüístico y una nueva organización del espacio y del territorio. Entonces nosotros en este ejercicio, con los estudiantes y los profesores, no solo ellos fotografían y etiquetan y geolocalizan en la aplicación el paisaje lingüístico, sino que también intentamos reconstruir cómo era la toponimia tradicional, el nombre de esos espacios tradicionalmente que se han perdido, que es un poco lo que nosotros llamamos el paisaje lingüístico del olvido. De esta forma reflexionamos que esa diversidad lingüística siempre estuvo presente, también en la toponimia tradicional. Por otro lado, es muy importante para nosotros observar, nosotras como investigadoras, qué hay en el paisaje lingüístico y después observar qué es lo que ellos recogen en el paisaje lingüístico, porque no siempre recogen y etiquetan todo. Hemos visto cómo en muchas ocasiones se saltan algunas manifestaciones de las lenguas de los emigrantes, se produce un desreconocimiento de ellas, ¿no? Y eso es muy interesante verlo. Y también es muy interesante ver para nosotros y cruzar cómo son las biografías lingüísticas de estos estudiantes y de estas estudiantes y qué lenguas de estas biografías lingüísticas están o no representadas en el paisaje lingüístico. Y por último, cruzar estos datos con las lenguas que están presentes en el currículum. De esta forma, con este tipo de ejercicios, llevamos al aula todo este repertorio de lenguas que, como todos sabemos, no están en el currículum académico de estos estudiantes, que fundamentalmente está el galego estándar, el español estándar y el inglés como lengua extranjera. Si queréis, no sé si queréis que entre ahora en estas plataformas, Belinda, para que las vean brevemente. ¿Cómo te va mejor? Yo creo que al final, porque así hacemos el hilo conductor y después entramos. Voy a preguntar, Sí. ¿todo el mundo bien? Is there a question? Anyone have a question so far? She's explaining what kind of activities fit into this project, and the two principal ones are the sort of collection of what she's called graffiti, which is a collection of all the linguistic landscapes in an area that has, I'm not sure I quite understood this correctly. Perhaps Sylvia, you could help me on this one, that it's in an area that has changed considerably over the years. But I'm not sure if the change is through the community. Gabriela, tú has dicho que ha cambiado mucho el paisaje, pero no, ¿en qué sentido que querías decir esto? Pues que hay una fuerte presencia del inglés, por ejemplo, en el paisaje lingüístico actual de estos pueblos, conectado sobre todo con la globalización y con... So she was saying that the languages have changed considerably with the globalization. A lot more English is more present, et cetera, and that they collect these and then compare them, which I find very interesting, with the languages that they're finding, invisible languages, in what's present in the school curriculum and what is not. Y sin embargo, las lenguas de la migración apenas están representadas en el paisaje lingüístico. So she's seen that there's a lot of immigrant communities which are not represented in the educational curriculum. So sorry to interrupt. Please continue. Sí, no, gracias, muchísimas gracias, Melinda. Entonces, para nosotros es muy importante, todos sabemos que las aulas constituyen una comunidad de práctica, ¿no? Realmente, pero nosotros en este ejercicio de que no observamos el aula, sino que con los estudiantes y los profesores queremos crear este espacio de coinvestigación, lo que nos gusta es hablar de que creamos una serie de comunidades epistémicas, lo que llamamos comunidades de conocimiento. Estas comunidades epistémicas se generan a través de este proceso de realización de actividades y estas comunidades epistémicas, estas comunidades de conocimiento, realmente son las que constituyen esta intersección entre las diferentes comunidades de prácticas en las que participan los estudiantes. Entonces,
para legitimar estas comunidades epistémicas, nosotras en el proyecto generamos una serie de recursos que llamamos recursos de legitimación epistémica, es decir, desarrollamos una serie de recursos para que los estudiantes se sientan coinvestigadores con nosotros y para que los profesores se sientan coinvestigadoras con nosotras. Este primer paso es muy importante para romper la simetría que hay tradicionalmente entre la universidad, la investigación y la escuela, los profesores y los estudiantes. Para que esto funcione bien, intentamos promover y favorecer que fluya el intercambio y la coconstrucción de conocimiento, dando paso a que los saberes de ellos, como estudiantes, sus saberes son muy importantes para que este proyecto vaya adelante. Entonces, por un lado, nosotras como investigadoras, el proyecto tiene unos objetivos generales, pero nosotros cada una de estas actividades y el sentido de estas actividades las negociamos con los profes, negociamos la agenda de investigación y el modo en que se van a implementar estas actividades, lo que ellos necesitan en el aula. No vamos con una agenda previa. No somos unos etnógrafos y unas lingüistas que vamos un día y cogemos nuestros datos y nos marchamos, no. Visitamos el centro regularmente y tenemos una presencia habitual en él. La pandemia, pues esto nos lo ha un poco cortado, pero a ver si lo vamos retomando. Durante la época de la pandemia desarrollamos algún tipo de actividad online para no perder este contacto, ¿no? Y siempre que los profesores tienen sus propios congresos, tienen sus propias actividades, hemos en diferentes ocasiones con ellos participado, presentando comunicaciones y un poco mostrando los resultados de este trabajo en conjunto a lo que es la comunidad educativa. Como os decía antes, los miembros, los profesores de secundaria son miembros oficiales del equipo de investigación I+D y participan con nosotros en congresos científicos siempre que ellos lo deseen, pero participan y están en nuestras reuniones, también hacen sus propuestas. Y esto también depende del grado de implicación. Hay docentes que están muy implicados, hay otros docentes que les gusta hacer aquella actividad en concreto pues durante 2 meses y después estar desconectados del proyecto. Pero de todas formas, durante ese tiempo que se desarrolla la investigación, tienen la calidad y tienen la categoría de miembros del equipo de investigación. Lo más importante para nosotros, el papel de coinvestigadores de los estudiantes. Nosotros les certificamos a los alumnos, les hacemos un certificado de coinvestigadores, preparamos con tanto los docentes como nosotros, preparamos con ellos diferentes encuentros donde les explicamos qué es el proyecto, cuál es su papel de investigadores en el proyecto, lo importante que son coinvestigadores expertos y les mandamos a hacer una serie de tareas de investigación donde ellos realmente son expertos. Entrevistar a sus padres, a sus abuelos, para reconstruir el paisaje lingüístico de las lenguas y el repertorio de sus biografías lingüísticas. Repartimos y organizamos con ellos cómo distribuir los espacios del pueblo para rastrear y recoger el paisaje lingüístico, entrevistar a los miembros de su comunidad sobre el paisaje lingüístico que los rodea, intentar buscar con los mayores los nombres antiguos que se perdieron. Para ello, además de presentarles el proyecto, les ofrecemos y tienen con nosotras formación específica de investigadores. Es decir, veis que tienen formación específica para trabajar en las plataformas de investigación ciudadana, salimos con ellos en la clase y les damos indicaciones para hacer esta etnografía, lo que ellos recogen se publica, lo que está geolocalizado, se publica en el ABEL, donde aparece en la mayor parte de los casos el nombre del centro, no el nombre individual de cada alumno,
porque son menores, pero el grupo en el que participaron. Es decir, todos estos dispositivos, todos estos recursos, toda esta formación son estos recursos, estos dispositivos de legitimación epistémica que los legitima como expertos, como conocedores, como parte activa del proyecto. Son recursos simbólicos, pero que sirven para vestirlos, ¿no? Para vestirlos como investigadores y que realmente se lo crean, porque realmente son muy importantes ellos para nosotros. De hecho, Gabriela, sí. you're getting excited. Te estás emocionando, Sí. emocionando Y voy muy deprisa. con razón. Te voy a interrumpir un momento, hacer un pequeño resumen. Vale. Es muy importante lo que acabas de decir. Muy bien. Sorry, I'm interrupting again, but I want to just highlight a few points that I think are really, really important here because Gabriela is she's getting excited and talking quite fast. So I can understand your emotion and excitement about this because it's beautiful stuff. She was talking about the epistemic communities or communities of knowing, right? Much along the lines of citizen science, which she's mentioned earlier. And she's put a lot of emphasis, and rightly so, on the fact that these epistemic communities include teachers and students. And there's a co-construction of knowledge, that it's not just the researcher going into the classroom and gathering up data and then going away and saying, okay, we know everything that goes on. And instead it's handing back and working closely and collaboratively with everyone, all the people, stakeholders in the classroom. She's mentioned being routinely a participant in the classroom, and that the teachers and students are seen as researchers. They're legitimized as researchers. Their knowledge is legitimized through putting them in the role of experts, giving them certificates showing that they are experts, giving them specific training to construct this knowledge in a way that can then later become published and be acknowledged as part of the scientific community. That teachers have different levels of participation. Sometimes they take an active role in also presenting results in academic conferences. And I think I got it all right, pretty much. So thank you. Sorry to interrupt, but that was exciting stuff, and I didn't want you to go on before we highlight that. So please go on. Apologies again. No, gracias. Interrumpe siempre que consideres que haya que hacer una reformulación de las cosas, un resumen, para que todos me sigan. Yo creo que me están siguiendo, ¿verdad? Ahora que van siguiendo un poquito la charla. Bueno, después al final de la conferencia vamos a entrar en las aplicaciones estas de participación ciudadana, aunque hoy iban un poquito lentas, por eso prefiero dejarlo para final, pero os las voy a enseñar aquí brevemente. Es este Mabel, mapas para el Atlas Virtual de la Educación Lingüística en la Superdiversidad. Entonces, para que veáis, al hacer esta investigación participativa y al geolocalizar los datos, veáis cómo son estas TAC, estas tecnologías de adquisición de conocimiento, ¿no? Porque vamos viendo las lenguas en las que está el paisaje lingüístico, después de geolocalizarla, como veis aquí en esta roseta. Y también podemos ver los diferentes carteles que hay, dónde están geolocalizados y en qué lenguas están. Entonces esto es muy interesante, porque construimos juntos cómo es el entorno. Hay en torno ahora mismo pues unos 440 muestras del paisaje lingüístico geolocalizadas por estos estudiantes, y vemos cómo está distribuido. Y esto lo podemos contrastar con las biografías lingüísticas, porque estas biografías lingüísticas también se geolocalizan en cada centro. Las biografías lingüísticas también podemos etiquetar las lenguas que tienen, y es muy interesante poner cara a cara las biografías y el paisaje. También ellos en el aula, se queda aquí un poco, en el aula presentan a sus compañeros y a la comunidad educativa de diferentes formas, como árboles, con vídeos, con redacciones, cómo es el árbol
de las lenguas de su familia. Aquí tenéis una serie de muestras y, por lo tanto, vamos introduciendo estas variedades lingüísticas que no están presentes en el currículum educativo en el aula. Por lo tanto, en estas comunidades epistémicas, en estas comunidades de conocimiento, co-construimos nuevos conocimientos, nuevos saberes y nos permiten replantearnos las preguntas de investigación y hacer nuevas preguntas de investigación. Además, estas actividades van acompañados con programas de radio en los institutos que tienen esta radio local, como os decía, con intercambios en las redes, y además ahora también estamos empezando a hacer algún tipo de actividad de expresión dramática relacionada con esta diversidad lingüística que está invisibilizada. De esta forma, en el proceso de esta etnografía multisituada, además de estos datos, van surgiendo interacciones, van surgiendo intercambios, van surgiendo otro tipo de información, de interacciones espontáneas, y todo este tipo de información nos sirve para volver de la comunidad epistémica a la comunidad de práctica, que es el aula, y replantear y diseñar nuevos recursos para analizar cómo son las lenguas y las prácticas comunicativas de los jóvenes de esta comunidad y cómo son las ideologías lingüísticas que circulan en torno a esta diversidad lingüística. Entonces volvemos al aula y diseñamos grupos de discusión, entrevistas semidirigidas, ponemos el foco en la etnografía de la conversación espontánea y también diseñamos unas encuestas sociolingüísticas cuantitativas para recoger también en número la distribución de estas lenguas en el entorno educativo. Pero esta encuesta sociolingüística cuantitativa no lo hacemos con los nombres oficiales e internacionales de las lenguas, sino las hacemos con los glotónimos y los autoglotónimos, con los nombres que los estudiantes le han dado durante la etnografía cualitativa, durante la etnografía a sus lenguas y a sus repertorios. Es decir, todo el trabajo etnográfico que hemos desarrollado previamente nos sirve para volver a la comunidad de práctica y diseñar nuevos recursos para profundizar en estas nuevas ecologías multilingües conectadas con la migración. No sé, Melinda, si aquí hay que... Si sigo. Es que la palabra, estaba buscando justo la palabra glotonym. Glotónimos son los sí, nombres, no lo conozco en inglés, no tengo idea. Los glotónimos son las palabras que los hablantes les dan, los nombres que los hablantes les dan a sus lenguas. Por ejemplo, imagínate, vale. pues hay una... dicen el colombiano, por ejemplo, para hablar del español que se habla en Colombia, ¿no? O los niños que son de América Latina dicen, yo hablo venezolano, ¿no? Por ejemplo, pues en Galicia hay una variedad en la que mezcla el español y el gallego, dicen, los hablantes le llaman el castrato. Okay, so glottonyms and self-glottonyms, this was a word, thank you, I've learned new words today. Apart from everything else, I'm learning new words. This is the name that the speakers themselves put on the, I don't know if I should use the word dialect or language or what, their linguistic repertoire, what they would assign to their own linguistic repertoire, in the sense, as she said, a Spanish speaker from Colombia might say, I speak Colombiano. So, o por ejemplo, pues tenemos muchos niños de origen marroquí, entonces no ponemos árabe en la encuesta, ponemos cerilla o incluso marroquí, porque haces referencia a marroquí, es decir, las etiquetas lingüísticas en las que ellos se reconocen. Okay, so this is basically putting the label or the tag that they're using to identify these different sociolinguistic surveys are derived from the communities themselves. So, yeah, Sylvia, is there something that I've missed that I should add here?
No, I'm just writing a lot and I'm overwhelmed by such a gorgeous presentation with so many new practices for me. I just want to go on and listen further. Thank you, Melinda. I think you are doing a great job with the moderation. Nothing is missing so far. Thank you. Thank you. No, the text is really helping, Gabriela. So thank you very much. You can go on. Continue. Vale, muchas gracias. Thank you. Bueno, entonces se crean una gran cantidad y diversidad de datos en todo este proceso. Datos orales, datos escritos y datos multimodales. Entonces, todos estos datos que son formales e informales, los que son audiovisuales los transcribimos con el programa ELAM y los procesamos en un corpus oral y también procesamos todos los datos de las biografías lingüísticas que se recogieron en Blavel, también los procesamos en este corpus, de forma que el corpus permite buscar datos orales, datos escritos, ambos, y estamos en proceso de introducir también los datos multimodales. Este corpus, donde procesamos y etiquetamos los datos, lo hemos llamado el corpus de repertorios heteroglósicos de estudiantes de secundaria. Entonces, si vamos a ver aquí un momento, aquí sí que quiero entrar para que lo veáis. Aquí lo tenéis, el corpus, todos estos datos generados tanto en los grupos de discusión y lo que estamos generando todavía, entrevistas, pero también durante el proceso etnográfico, se clasifica al procesarlos pues por provincia, no están todos metidos, por estudiantes, por investigador, se pueden buscar por curso, por país de procedencia. Gabriela, estamos viendo tu diapositivo todavía. Todavía. No sé si nos están... Ah, vale, espera. Entonces voy a dejar de... pues... Tienes que cambiar, ir a share screen y cambiar de pantalla. Vale. Perdón, a ver. No pasa nada. Pantalla, ya estoy. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Entonces, todos estos datos los procesamos de forma que no están todavía todos metidos porque hay 3 provincias más, de forma que se puedan buscar por provincias, por tipo de participante, por curso, por lugar de origen, también si son en el aula o en el exterior, por género, aunque bueno, aquí el género tendríamos que dar otra vuelta, por rango de edad. El corpus, por lo tanto, si se puede buscar también por lenguas, podemos buscar, imaginaos que queremos buscar lo que hay en español y en árabe en un mismo fragmento, pues nos lo permite, o en español o en gallego, o solo queremos buscar lo que está en francés, por ejemplo, porque a veces pues estos estudiantes como un code switching o de forma, o si son por ejemplo algunos de origen árabe que hablan en francés, pueden introducir una parrafada en francés. Nos podemos buscar también por identificador, de forma que podemos hacer un rastreo de un estudiante determinado durante todo el corpus y podemos buscar colocaciones, por palabras clave, por temas, o si queremos ver pues la frecuencia simple en la que aparece un término de una lengua o un code switching. Por ejemplo, vamos a hacer una tontería de ejemplo, pero para que se vea, nosotros nos interesa mucho como los estudiantes, sobre todo estos estudiantes que son de origen alóctono, que son de origen de otros países, pues se construyen espacios de pertenencia en un lugar que está entre el aquí, Galicia, Europa, y el allí, que puede ser pues, América, Sudamérica, o que puede ser Marruecos, y cómo también entremezclan las lenguas. Entonces, para que veáis, imaginaos, bueno, aquí no tuve mucho éxito, imaginaos que pongo aquí, tendría que ser una búsqueda más
más trabajada, ¿no? Pero para que veáis cómo se recuperan, cómo estos datos nos sirven. ¡Ay, Dios mío! Esperad, que no me sale ninguno. A ver, voy a ver, por ejemplo, concordancias, cualquiera, lengua. Si no, os busco una, os enseño una búsqueda que ya esté hecha y que sepa yo ya que funciona. Ah, ya sé qué pasa, que no le puse el acento. Sí, no sé si ahora, a ver, aquí, ¿no? Entonces, como veis, nos hace un rastreo, por ejemplo, en este caso, es para que veáis el corpus, y veis cómo está etiquetado. En colores se van etiquetando las diferentes lenguas que aparecen. Aquí los deícticos, que para nosotros son importantes, están etiquetados. Y después, si nos interesa ver un caso en concreto, le damos, nos recupera la interacción entera y también lo podemos recuperar solo con el audio. De esta manera, procesando los datos de esta forma, ¿qué podemos también? Llegar a analizar más cómo son los repertorios lingüísticos de estos estudiantes, seguir trabajando sobre estos repertorios lingüísticos para de esta manera pues nosotros no solo analizar y tener más resultados de cómo son estos espacios multilingües conectados con la migración, sino también tenerlo en cuenta a la hora de elaborar políticas lingüísticas educativas, elaborar materiales, etcétera, etcétera. Porque ya no desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores, sino ahora desde nuestra perspectiva como investigadores. Gabriela, perdona, Sí. estamos en modo editar, no... Vale, en modo... Ah, vale. Vemos Sí, todo. vale. Ahora sí, ¿no? Bien. Sí, ahora sí. Entonces, lo que os decía, de esta forma, con este corpus, tenemos materiales para analizar sistemáticamente cómo son estos repertorios multilingües conectados con la migración y combinarlos y ponerlos cara a cara con las encuestas sociolingüísticas cuantitativas y con los propios documentos e investigación que ellos mismos han hecho, porque esto después nos sirve a los investigadores para profundizar más sobre estas ecologías multilingües y que esto pueda revertir mejor en el espacio educativo. Para nosotros es muy importante, como os decía, ver estos datos cara a cara, para ver la circulación discursiva que os decía al principio. Cómo se percibe el paisaje lingüístico por los estudiantes, por sus profesores, qué elementos de las biografías lingüísticas están representadas en el paisaje lingüístico y cuáles no, y por qué. ¿Y qué significa esto? ¿Y cuáles son las prácticas metacomunicativas que los estudiantes hacen durante este proceso y que también nos visibiliza las ideologías lingüísticas sobre este entorno multilingüe que les rodea un poco, ¿no? Y también cómo, a partir después de nuestra investigación, y cómo son esas prácticas y cómo los recursos lingüísticos se entremezclan en sus prácticas comunicativas. Los resultados, brevemente, por ejemplo, de uno de los entornos que estudiamos, como puede ser Arteixo, nos ha mostrado el gran repertorio de lenguas que hay en esa comunidad totalmente invisibilizada en el paisaje lingüístico. Y hemos visto que todo este repertorio de lenguas, en las primeras etapas de esta migración, donde solo había adultos, migrantes, recién llegados, se distribuía en dos regímenes sociolingüísticos. El régimen sociolingüístico alóctono, donde estaban las lenguas de los migrantes, y el régimen sociolingüístico autóctono, donde estaban las lenguas de las personas de la propia comunidad, español y gallego fundamentalmente. Y esos dos regímenes vivían bastante a espaldas y no toda la población alóctona aprendía las lenguas oficiales, o por ejemplo el gallego era una lengua bastante que no solían aprender, que no solían socializar en ella, y el español
de forma según sus necesidades, ¿no? A medida que esta migración pues, va pasando años, va entrando sobre todo los grupos alóctonos aprendiendo más las lenguas oficiales, pero donde realmente se ve el cambio más importante es en los jóvenes de origen alóctono que se escolarizan y socializan en la comunidad. Y aquí vemos que es lo relevante por nuestro estudio porque ellos entretejen un nuevo repertorio multilingüe. ¿Y qué queremos decir con un nuevo repertorio multilingüe? Que además de incorporar las lenguas de la comunidad y además de tener sus lenguas oficiales, surgen interesantes códigos mezclados. Como podemos ver aquí en este chat de WhatsApp, no sé si lo veis, que es entre niñas de origen magrebí, que en sus comunicaciones informales utilizan una especie de variedad lingüística que ellas llaman el mezclado, que es como también variedades lingüísticas que tenemos de mezcla de español y gallego, y en esta variedad lingüística que ellas mismas tienen, ellas y ellos tienen la conciencia que mezclan, le llaman el mezclado, vemos que mezclan español con derilla, con inglés, a veces con francés, y vemos que además utilizan ya en sí mismo el arabisi, que es un código escrito para transliterar el árabe. Cuando no hay palabra, cuando no hay letras en el alfabeto latino, utilizan números, cuando no hay letras que sirvan para representar letras árabes, es decir, y es arabisi, también es algo que aprenden, ¿no?, en las comunidades, de sus comunidades de origen, que está bastante extendido, pero vemos que ellos incorporan en este mezclado los diferentes recursos que emergen, ¿no?, en esta comunidad. Vemos también, aunque el paisaje lingüístico apenas tiene muestra de las lenguas de los migrantes, vemos en estos taqueos como los alfabetos latinos y el alfabeto árabe también empieza, ¿no?, a introducirse en los taqueos de los grafitis o apellidos que son más típicos pues, de los estudiantes procedentes de América Latina. Entonces, el análisis de estos datos nos permiten no solo ver qué lenguas hay cuáles son las lenguas familiares, sino también nos permite ver cómo se reconstruyen o cómo empiezan a emerger nuevos repertorios translingüísticos, cómo los jóvenes son los verdaderos protagonistas de este plurilingüismo dinámico, tanto en el paisaje lingüístico como en sus interacciones comunicativas, y cómo esta creatividad translingüística, en cierto modo, es una resistencia a las reglas de la escuela, a las normas de la escuela, donde todas las lenguas están perfectamente establecidas, ¿no?, con sus límites en las que circulan estas ideologías monoglósicas, ¿no?, de cómo se presentan las lenguas en la escuela, estas variedades estándares con sus perfectamente definidas, y cómo ellos desafían, ¿no?, con estas prácticas translingüísticas, sobre todo en el espacio digital, que es propio de ellos, en el paisaje lingüístico, que es propio de ellos, porque crean sus propios espacios, ¿no?, sus espacios de pertenencia que están en un lugar entre el aquí y el allí. De hecho, estos datos los podemos acompañar con prácticas y con relatos que hemos recuperado en el corpus, donde dicen que no se sienten ni de aquí ni de allí, porque aquí son siempre los extranjeros y cuando vuelven de vacaciones a sus lugares de origen son los gallegos o los españoles, ¿no? Entonces, toda esta reflexión que hacemos en conjunto con ellos y este tipo de análisis hace que no solo sirva para que en el aula emerja esta diversidad lingüística, sino que también es interesante porque en algunos casos este proceso llevó a agencias movilizadoras por parte de los estudiantes, agencias para que se reconozca esta diversidad lingüística y agencias que no surgió
de nosotros, sino que los acompañamos, pero que ellos mismos propusieron. Por ejemplo, en el paisaje lingüístico, en la actividad del paisaje lingüístico, como utilizamos los mapas Google, los estudiantes, tanto autónomos como alóctonos, observaron que los mapas Google, el nombre del pueblo, Arteixo, estaba españolizado, Arteixo, no estaba normalizado. Entonces, esto hizo, hay una fotografía aquí atrás que lo muestra, que ellos decidieron y nos preguntaron que querían, pues, que el concello un poco pues tomase cuenta de lo que estaba ocurriendo y pedirle a Google y que nosotros le ayudásemos que Google cambiase el nombre y que lo normalizase. Entonces aquí los acompañamos, hicieron una carta junto con su profesora al Servicio de Normalización Lingüística del Pueblo para que, informándoles de esta situación con el nombre castellanizado, y esto tuvo pues muchísima repercusión porque el ayuntamiento hizo un pleno para solicitar a Google esta transformación. Toda la prensa local se hizo eco de esta movilización y por lo tanto traspasó, ¿no?, el propio espacio educativo. Por ejemplo, otra actividad, otra agencia que surgió de todo este proceso es que... Gabriela, te voy a interrumpir aquí para explicar esto un poco, porque como te has ido atrás en los diapos, puede ser... Sí, era para mostrar la foto. Okay, I'm going to explain very, very quickly why she went back to that picture. It may have been a little bit difficult to follow. She was talking about how through all of this collection of a multitude of data, et cetera, and this is somehow bringing out not only invisible languages typically associated with families, but also how it's also bringing out these emergent translinguistic creativity of the students, and at the same time promoting a certain level of activism. And what she was explaining is that during this process, the students discovered that the name of their town, perhaps, Gabriela, how do you pronounce it in Gallego? What was it? Arteixo. Arteixo had become Spanish. It had become a Spanish variant rather than being the Galician variant, and so they got together and wrote a letter requesting that it be changed, and they sent this letter to the town hall and to the I don't know how you would call this, Agency of Normalization, Linguistic Normalization. I don't know if that exists anywhere else. And then basically promoted a sort of took on a role of activist and managed to get, I'm assuming, got Google to change the name. Is that correct, Gabriela? Que Sí, llegaron sí. a... Okay, so they got... No lo llegaron a cambiar porque Google dijo que no iba a cambiar nada. Okay. Well, they protested, but Google didn't, they weren't big enough against the huge multinational of Google, but they still took steps. Okay, so I just wanted to explain that because that was I think a little bit difficult to go back and forth on. So I want to make sure everybody understood that. Pero consiguieron que hubiese una movilización política y en la empresa en torno a esto. Bueno, conseguimos juntos, ¿no? Pero ellos fueron los verdaderos protagonistas. Y otro ejemplo, por ejemplo, es el que os pongo aquí, que todas estas actividades también sirvieron para que los actores sociales se reconocieran realmente esa diversidad lingüística del centro como un valor y como una riqueza, no como algo marginal o silenciado que hasta ese momento estaba, ¿no? Y se generaron acciones movilizadoras por parte de los estudiantes y los profesores, y un grupo de ellos decidió hacer una videocreación, una especie de película que titularon Lenguas y Máscaras, y nosotros les acompañamos en este proceso, pero fue una iniciativa de ellos que fue surgiendo después de este proceso de actividades, donde presentaban la diversidad lingüística del centro, contaban diferentes anécdotas, lo editaron para presentarlo a la comunidad y para también pues publicarlo en la web del colegio. Lo único que conseguimos fue publicarla en la web porque todas estas acciones de mostrarlo a la ciudadanía
vino la pandemia justo cuando íbamos a hacer esas proyecciones para papas, para el pueblo, y ahora esperemos que está empezando ya la nueva normalidad, poder acabar y presentar a toda la ciudadanía esta videocreación que ellos hicieron para mostrar la diversidad lingüística como un valor y como una riqueza. Y esto han tomado conciencia con este proceso no solo los estudiantes racializados, sino también los estudiantes autóctonos. Es otra de las acciones, ¿no?, que desde estas comunidades epistémicas surge, y por lo tanto estas comunidades epistémicas en este proceso se transforman en comunidades de acción, porque transforman o pretenden transformar la realidad, pretenden revertir este orden social donde las lenguas de los emigrantes o las variedades locales están invisibilizadas o están en el entorno familiar. Entonces, este progreso desde el aula a la comunidad epistémica donde trabajamos todos juntos y que de forma y que en este proceso se transformen en comunidades de acción donde ellos toman una agencia y una iniciativa, para nosotras también es muy interesante rastrear cómo se va dando este proceso y cómo surgen agencias políticas, entre comillas, como puede ser la solicitud al Concello para que les acompañen en este proceso de normalización lingüística de Google, del nombre del pueblo en Google, o agencias emocionales como la de esta videocreación, donde todos consideran que esta diversidad es un valor y es algo que tenemos que destacar de nuestro centro y enseñar y no silenciar. Con estos dos ejemplos, pues me gustaría llegar a las conclusiones, pero antes no sé si Melinda quiere resumir algo, traducirlo. Well, I think that is probably clear enough on the fact that they came together and created a video based on the diversity they found in their schools. But they weren't able to actually do a showing of the video because of the pandemic, but you're hoping that they'll be able to do it, soon. So I think we're running out of time. So if you can wrap up now, Gabriela, so maybe we'll have enough time for a few questions if possible. So, yeah. Sí, entonces muy brevemente, pues lo que me gustaría remarcar es que a la luz de todo este proceso de investigación y de los resultados que estamos obteniendo también en proceso, consideramos que es necesario poner en práctica modelos y enfoques didácticos en los que la diversidad lingüística del entorno de los estudiantes tenga más presencia. De este modo se podrán superar las ideologías monoglósicas que sustentan las políticas lingüísticas educativas, sobre todo aquí en Galicia, y se tejerán los mimbres para deconstruir los relatos oficiales que estructuran actualmente el campo educativo, en el que se naturaliza la enseñanza de las normas lingüísticas y se privilegian las prácticas prescriptivas en aras a la normatividad y a la pureza lingüística. Vemos que tiene que entrar un poquito de aire fresco de la calle y de la transgresión y de la creatividad translingüística para crear vínculos con los estudiantes y que también, claro, adquieran esas variedades estándar, pero de una forma más socialmente ecológica, por decirlo de alguna forma. Y una pregunta final que nos hacemos siempre es qué dinámicas institucionales y qué cambios tienen que implantarse tanto en el marco de nuestras investigaciones como en el marco educativo para consolidar proyectos colaborativos entre estudiantes de secundaria y universidad, docentes e investigadores, y que esto repercuta en lo que es la educación lingüística y en las políticas lingüísticas educativas. Y básicamente, pues esto era lo que quería contar, agradecer muchísimo vuestro interés y vuestra atención, y espero que haya quedado más o menos claro lo que he intentado transmitiros. Si hay alguna duda, estaré encantada de poder explicarlo. Muchas gracias. A ti, Gabriela, ha sido genial tu presentación. Tenemos tiempo quizás para un par de preguntas.
if you've got a question, you can ask it if you speak Spanish. Ask it in Spanish, or I can translate. Or between Sylvia and I think we can handle translations here. Any questions? Any comments, or anything you'd like to have her elaborate on, or to describe in more detail, or anything? I think there's one hand up. Let me see. Quizás están un poco cansados. Sylvia, you've got your hand Yes. up. Bueno, Sorry, Gabriela, comprensión. ¿puedes dejar de compartir? Así, dejo de compartir. Así te vemos. Estoy un poco torpe con esto de la compartición. Gracias. Ahora, bien, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias, Perdón. Gabriela. Como hemos hablado de intercomprensión, y porque es muy importante para mí, voy a decirte lo que me gustó tu presentación, pero en portugués. Ah, genial, muy bien. Falamos en portugués entonces. Falamos. Falamos. Gabriela, muito obrigada pela tua apresentação. Foi emocionante ver um trabalho tão coerente, tão socialmente relevante para os professores, para os alunos, no teu contexto. Foi emocionante ver a tua implicação pessoal neste projeto lindo, holístico, socialmente ecológico. Sei lá, eu tirei tantas notas, aprendi tanto contigo, Gabriela. Muito obrigada. Esta apresentação maravilhosa, não tenho outras palavras. Muito obrigada. Obrigada. Bueno, eu que quero resaltar que este é un traballo en equipo. Estou transmitindo en representación de equipo, pero este é un traballo en equipo que non sería posible sin todos os compañeiros que formamos parte deste equipo, sobre todo a miña compañeira Luz Zas, que está sempre conmigo nas etnografías, pero non os verdadeiros protagonistas, os verdadeiros investigadores son os rapaces e as rapazas, os raparigos e raparigas, os mozos e mozas que están a traballar con nós. Estes son os verdadeiros investigadores dos que aprendemos todos os días. Eso quería resaltar, que isto é un traballo en equipo. Non podemos estar aquí todos, estou eu, pero é un traballo en equipo. Moitas grazas, sí. Gabriela, a raíz de esta pregunta, te quería preguntar si son los alumnos mismos que ponen los datos en la base, en el corpus. Porque son muchos datos que se tienen que meter ahí. ¿A qué corpus te refieres? ¿Al del paisaje lingüístico? La de la concordancia. No, los alumnos ahí no tocan para nada. Vale. Es decir, los alumnos en donde etiquetan es en el paisaje lingüístico. Es decir, yo no sé si ahora no hay tiempo para que yo comparta pantalla y entre en la aplicación, ¿verdad? No. Bueno, no. depende si la gente está dispuestos a quedarse. No, pues, en teoría, es decir, los alumnos, para una hora. Ya, bueno, los alumnos, la aplicación, pues entran en la aplicación y entonces con la fotografía la geolocalizan y la etiquetan. Las lenguas que tienen, y es muy sencilla. Sobre el mapa, ¿no? Claro, después, lo que es el corpus de las concordancias, claro, todos los datos nosotros los transcribimos por pares. Es decir, las interacciones las transcribimos nosotros, todo lo que ocurre. Dos personas diferentes se procesan, se etiquetan, eso es un trabajo ya entre informáticos e investigadores, ¿no? Hay como dos tipos de corpus. El corpus donde se recoge todo y se procesa, y después las plataformas de investigación ciudadana. Y esas plataformas de investigación ciudadana sí que suben ellas su fotografía, pero la suben en el aula con nuestro apoyo, y las biografías pues también, pero lo suben en el aula con nuestro apoyo. Eso es muy sencillito, es poner qué lenguas hay y geolocalizarlo, pero puede ser que a lo mejor en algún caso lo hagan alguno en su casa, pero lo hacemos en el aula con sus profes o con ellos. El otro corpus es un corpus profesional, claro. Ni tan siquiera meto yo cosas, es decir, transcribimos, pero el proceso final lo hace un informático. Es ahí un mundo que ya...
Por eso que me impresionó la Lo que pasa cantidad de conocimientos tecnológicos que hace No, falta. no, Vale, para vale. nada. Además que el corpus después lo que sí nos permite, como tenemos todos los datos procesados, todos los datos que hemos recogido procesados. Pero ahí a los niños ya ni les enseñamos el corpus. Algún día les diremos, este corpus es hecho gracias a vosotros. Pero Perfecto. sí, sí. Muchas gracias. Does anyone else have a question you'd like to pose we can translate, or you can ask in Spanish? I don't see any hands up right now. But there's a lot of comments, a lot of thank yous, a lot of congratulations in the comments. Gabriela, y hay muchos agradecimientos, muchos enhorabuenas en el chat, que ha sido, yo creo que muy bueno, impresionante la presentación y el trabajo que has hecho con tu equipo es fantástico, y te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros todo lo que estáis haciendo y todos tus conocimientos. Y bueno, será otro día que te invitamos seguramente a hacer otra cosa. Así que muchísimas gracias por prepararlo, por dedicar el tiempo de estar con nosotros, Gabriela. Para mí muchísimas gracias estar con vosotros, compartir y aprender con vosotros. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you to everyone who came today. We'll be back again tomorrow, same time. We have a different perspective on things. As you know, it's someone who's doing linguistic landscapes with soccer, with football, if you prefer. So it's taking a different angle on things. So I hope that you've enjoyed this talk, that you've learned a lot, and you continue working with your groups this afternoon. We've got 2 more groups working this afternoon, so good luck with that. I hope it goes well. The first group this morning has already progressed and done a good job. So it's been a very productive day, and thank you again, Gabriela. So Gracias. Thank you to everyone. Bye-bye. Bye. Bueno.